Dice la Escritura: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta fue la orden que Dios dio para el tiempo del fin. Esta fue la orden principal del Señor para el tiempo del fin. Él advirtió acerca de todas las cosas que van a venir a la tierra en el tiempo del fin. Y la orden que dio para que el hombre pudiera escapar de todas estas cosas fue velar en todo tiempo orando, para que fuéramos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de poder estar en pie delante de Él en su venida. ¿Por qué? Porque el hombre tendrá que estar en pie delante de Dios en su venida. ¿En pie en qué? En pie haciendo su voluntad, en pie en la orden de Dios, no caído de sus órdenes. Porque el hombre que no está haciendo las órdenes de Dios y no está ejecutando lo que Dios determinó para él desde antes de la fundación del mundo, está caído de las órdenes de Dios, está caído delante del reino de los cielos. Y por eso es que se ve a Cristo con 144,000 en el monte de Sión, de pie con el Cordero en el monte de Sión, porque esto representa una iglesia que ha dado los frutos multiplicados de Dios. Esto no representa a judío físico, porque el Señor no viene por un pueblo judío, ni 144,000 judíos nacidos de carne y de sangre, porque no es judío el que lo es en lo interior, sino que es judío el que lo es no es judío el que lo es en lo exterior, sino que es judío el que lo es en lo interior, de corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza que viene no de los hombres, sino de Dios. Y así el Señor vendrá por un pueblo que está en pie en sus órdenes, que está en pie en su voluntad, y que no está postrado ante las obras de los hombres, ni delante de sus propias obras. Pero para esto el hombre deberá estar velando, orando en todo tiempo, que se ha tenido por digno de escapar de todas las cosas malas que vendrán a la tierra, y que ya en el tiempo en que vivimos han venido. Pero ¿qué es lo principal que el hombre debe de buscar, y qué es lo principal que el hombre debe de temer, y de lo cual el hombre debe de querer escapar? Del engaño que viene sobre toda la faz de la tierra, porque acerca de todas las cosas que Dios habló, lo que afecta al creyente es el engaño que viene, de lo cual dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes milagros y señales y prodigios, que engañarán, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Al hombre no le dañará que vengan terremotos, al hombre no le dañará que haya guerras y rumores de guerra, porque de ello dice que os oiréis de guerra y de rumores de guerra, y es necesario que todo esto acontezca, pero que no os alarméis, porque aún no es el fin. O sea que el hombre no debe de estar preocupado por esas cosas, el hombre no debe de estar angustiado por esas cosas, el hombre no debe de estar temeroso por causa de esas cosas. El hombre debe de velar por su salvación. El creyente debe de velar porque no sea engañado. El creyente debe de velar porque no sea confundido, porque la confusión no vendrá mostrándose como confusión. La confusión vendrá sin que el hombre se percate de ello. La confusión dice que viene aún hasta los escogidos, y que los escogidos serán engañados, hasta el punto que el Señor dice que si alguno dijere: aquí está el Cristo y el tiempo está cerca, no les creáis ni vayáis en pos de él. O sea que aún del mismo creyente y aún de las mismas congregaciones dice que tenga cuidado. De la que duerma a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Así dice la Escritura en las profecías. Pero cuando habla de la que duerme a tu lado, habla de una iglesia que duerme en sus propias obras, habla de una iglesia que duerme en sus propias doctrinas, y que está segura y que está confiada en su propia doctrina y en sus propias órdenes y en su propia voluntad y en su propio conocimiento. Porque este es el dormir. El dormir es descansar. El dormir es estar tranquilo, es estar descansando, es estar en paz, es estar reposando el cuerpo. Y así el hombre reposa su cuerpo en lo que está haciendo, reposa su cuerpo espiritual, reposa sus obras, reposa su corazón en lo que está haciendo. Y dice que esta que duerme a tu lado, ella duerme, y de ella debe de cuidarte. Pero ¿por qué duerme a tu lado? Porque está en comunión conmigo, está en comunicación conmigo, está en comunicación el creyente con el creyente. Duerme al lado porque debe de cuidarse, porque el hombre va a imitar esas obras, porque el hombre va a pensar que eso es de Dios, porque el hombre va a pensar que este es el verdadero temor a Dios, y el hombre va a pensar que este es el verdadero servicio a Dios, y el hombre va a pensar que esta es la verdadera cristiandad, el verdadero pueblo de Dios, y va a imitar todo aquello. Por eso dice que te cuides de ella. ¿En qué sentido? En el sentido de que no vayas a imitar sus obras. Y así el hombre debe de cuidarse para no ser engañado. Así el hombre debe de cuidarse de aquellos falsos profetas,
porque ellos no vienen vestidos de falsos profetas, dice que ellos vienen vestidos de oveja, no vienen como lobo, porque dice que vendrán vestidos de oveja. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero vosotros por dentro son lobos rapaces. ¿Qué quiere decir? No vienen hablando palabras vulgares, ellos no vienen hablando palabras allí que parece que son enemigos de Dios, ellos vendrán hablando palabras de Dios, ellos vendrán con vestido de oveja, ellos vendrán diciendo que son ministros, ellos vendrán diciendo que son siervos, ellos vendrán diciendo que hacen señales, que hacen milagros, porque así dice, que harán grandes milagros y señales y prodigios, y de tal modo que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. De todo esto el hombre debe de guardarse, de llevar los frutos amargos que la Escritura dice que cuando Dios viene a buscar a su pueblo se encuentra con que su pueblo ha dado frutos amargos, frutos de vid silvestre, y dice, ¿cómo esperando yo que diesen uvas? Ha dado fruto de vid silvestre. Y siendo así, el hombre debe de cuidarse de todo eso, porque eso es lo que dañará su vida espiritual, eso es lo que lo arrojará lejos de Dios, eso es lo que lo apartará de Dios, estando en la iglesia, no fuera, porque el que está fuera es más fácil de que se salve. ¿Por qué? Porque está fuera, y estando fuera entiende que está pecando, entiende que está lejos de Dios, pero estando dentro, pero fuera del propósito divino del cielo, y estando dentro, pero fuera de las obras de Dios y de la voluntad de Dios, entonces es más difícil que pueda alcanzar allí el arrepentimiento, porque piensa que está bien. Y de esto es de lo que debe de cuidarse el hombre, porque dice que cuidado de vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, que el corazón no se cargue de glotonería y de embriaguez. ¿Cuál es la glotonería? Aunque es física, pero primero es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque es la glotonería de querer escuchar de todo, y de querer escuchar todo tipo de profecía, y de querer escuchar todo tipo de predica, de querer buscar aquí, buscar allá, y escuchar a aquel supuesto siervo, y el otro supuesto siervo, y aquel otro famoso, y aquel supuesto maestro, y aquel de la teología, y aquel de la prosperidad, y aquel de la santidad, supuestamente de la santidad, pero que es la del hombre, y escuchar a este teólogo, escuchar a este que dice que es maestro porque es judío, y porque este sí tiene la verdadera sabiduría, cuando Dios no hace excepción de personas, su sabiduría la derrama sobre los que le temen. Escuchar esto, escuchar a lo otro, y esa es la glotonería de querer comer de todo, la glotonería de querer leer todo, porque dice que apartarán de la verdad el oído y lo inclinarán a las fábulas. ¿Qué es esto? El oído que tiene comezón de oír, dice que tendrán comezón de oír. Comezón de oír es gula, es deseo de comer uno u otro alimento espiritual, es deseo de querer llenar el vientre de algarrobo, como tenía el deseo de llenar su vientre de algarrobo aquel joven que fue y desperdició los bienes de su padre con ramera, y que cuando se le acabaron todas las cosas, dice que fue allí a que le dieran trabajo donde los cerdos, y que tenía deseo de comer de los algarrobos de cerdo, pero nadie le daba. Y así el hombre tiene deseo de comer de todo tipo de algarrobo que se encuentra. ¿Por qué? Porque ha perdido los bienes, ha perdido los frutos verdaderos del Señor, los ha desparramado en el mundo, los ha desperdiciado con las cosas de la tierra y en las cosas de la tierra, y que parecen ser de Dios muchas de ellas. Y así entonces, este es el deseo que hay en el final: comezón de oír, deseo de comer algarrobo de cerdo, deseo de comer de todo tipo de cosas que el hombre habla. Esta es la glotonería de la cual el Señor habla. Esta es la borrachera de la cual el Señor habla. Glotonería y embriaguez, embriagado de su propio corazón, embriagado de sus propios gustos, embriagado del vino del corazón, embriagado de aquel vino que embriaga al hombre, porque el hombre se llena de eso, se llena de eso de tal manera que pierde la sobriedad, que pierde su estado allí tranquilo, apacible, su vigor como hombre, y pierde la fuerza y pierde la sobriedad. Siendo así, el hombre entonces es inclinado a comer de todo tipo de cosas y a beber de la bebida que embriaga, y por lo cual dice que no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu, se lleno del conocimiento del Señor, porque esto es lo que hace que el pueblo se pierda, la falta de conocimiento de Dios. Por eso el pueblo se pierde. Se lleno del Espíritu, porque en el conocimiento del corazón de Dios viene la llenura del Espíritu, porque este es el reino de los cielos, dice el Señor, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el conocimiento de Dios viene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el corazón de Dios, el Espíritu Santo es Dios mismo, y el conocimiento del corazón de Dios hace que el Espíritu me llene más de Él, hace que el Espíritu more más en mí, y me llene más de su presencia, me llene más
través del conocimiento de su corazón, y así entonces el hombre podrá agradar a Dios y poder ejecutar las obras de Dios. Pero esto se logra a través del clamor, a través de una oración continua y sin cesar, porque dice, velad en todo tiempo orando. No se trata de orar por vanidades, no se trata de orar por una vida temporal, no se trata de orar por sueños, no se trata de orar por casas, no se trata de orar por vehículos, no se trata de orar por cosas materiales, ni se trata de orar por ministerios, ni se trata de orar por comidas y bebidas, no se trata de orar por dinero, no se trata de orar por ciudades, por lugares, se trata de orar por un crecimiento espiritual, se trata de orar por ser librados del engaño, se trata de orar por morir al hombre nacido de carne y de sangre, para entonces nacer al hombre espiritual, nacer en una nueva criatura que es nacida del agua y del espíritu, que no es engendrada de varón, que no es engendrada por hombre allí, ni nace de mujer, sino que es engendrada del cielo, una vida espiritual que es conforme a la vida de Cristo, una vida espiritual que es enseñada por el Espíritu Santo y dirigida por el Espíritu Santo. De allí nace. Es orar por la vida espiritual, es orar para que el hombre no sea engañado, es orar para conocer a Dios, es orar para amar a Dios, es orar por los frutos del Espíritu de Dios, porque las personas oran por los dones del Espíritu Santo, las personas oran por hablar en lengua, por dones de interpretación de lengua, la persona ora por dones de imposición de las manos, la persona oran por don de sanidad, la persona oran por echar fuera demonios, la persona oran por todo esto, y orando por todo esto pierden el fruto principal, que es el fruto del amor a Dios, porque por los frutos de Dios es que se conoce el verdadero creyente, no por los dones, y siendo que oran por los dones, no tienen ni los frutos ni los dones, porque los dones que reciben son falsos, y las manifestaciones que reciben son falsas. ¿Por qué? Porque no buscan lo principal. La oración es el punto de partida para que el hombre reciba todas las cosas que Dios quiere darle, y la victoria está entonces en la obediencia a las órdenes de Dios. Pero la oración es el punto de partida. A través de la oración el hombre va a ser librado de todos los engaños que vienen sobre la faz de la tierra. A través de la oración el hombre va a ser desarrollado en un hombre espiritual. A través de la oración el hombre va a crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. A través de la oración el hombre va a dar los frutos del cielo. Pero no es una oración dirigida por el hombre mismo, no es una oración manipulada por el pensamiento y por el corazón del hombre, sino que es una oración entregada a la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo sea el que interceda por el hombre, porque dice que nosotros no sabemos qué pedir ni cómo conviene, y siendo que nosotros no sabemos qué pedir ni cómo conviene, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque el que escudriña la mente y el corazón, Él, Dios, es el que sabe cuál es la voluntad del Espíritu, el cual conforme a la voluntad de Dios, no a la voluntad del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Él intercede conforme a lo necesario. Él intercede por nosotros conforme a lo celestial, conforme a lo espiritual, a lo que es conforme a la voluntad de Dios. Cuando el hombre le pide a Dios que lo ayude a darle libertad para que el Espíritu ore a través de él, entonces esto acontece. Cuando el hombre le pide a Dios que lo ayude a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para no poner sus ideas, para no poner sus planes, para no poner sus metas, para no poner sus sueños, para no poner sus pensamientos en la oración, todo lo cual es errado, todo lo cual lleva al hombre a la perdición. Todo lo cual lleva al hombre a la muerte, porque todo aquello proviene del corazón, que es engañoso y que es perverso más que todas las cosas. Y aquel que confía en su propio corazón es necio. Esto es confiar en su propio corazón, confiar en que lo que va a pedir, confiar en que lo que va a orar a Dios, esto es lo correcto, y estar contento con estas cosas. Y cuando el hombre entiende esto, el hombre en oración le pide a Dios que lo libre de que ponga sus propios pensamientos, y que lo libre de que ponga sus propias palabras, que los libre de que ponga sus propios planes, de que ponga sus propios sueños, y lo ayude a renunciar a todas aquellas cosas, para que entonces su espíritu pueda interceder. El que clama por la intercesión del Espíritu Santo a través de él, recibe la intercesión del Espíritu Santo a través de él. Si dice que el Espíritu intercede por los santos con gemidos indecibles, porque no sabemos qué pedir ni cómo conviene, esto se cumple a través de pedírselo a Dios. Las cosas que Dios promete se cumplen a través de pedírselo a Dios.
porque es la voluntad del Señor que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Es la voluntad de Dios que todos sean llenos de su Santo Espíritu, porque así es que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu. Por tanto, es la voluntad de Dios que todo creyente sea lleno de su Espíritu. Pero para ser lleno del Espíritu Santo y para que esto se cumpla, el hombre debe de pedírselo a Dios. No es porque Dios se lo prometió, porque Dios allí lo plasma en su palabra y el hombre lo va a recibir, porque es la voluntad de Dios que esto se cumpla en el hombre. Pero el hombre debe de demostrarle a Dios que ama aquella promesa, como Jacob le demostró a Dios que amaba sus promesas. Y Esaú, siendo el primogénito, perdió las promesas de Dios, y se perdió porque no le demostró a Dios que amaba sus promesas, sino que le demostró que le daba lo mismo, le demostró que no le importaban, y le dijo a su hermano: yo he de morir, ¿para qué quiero la primogenitura? La menospreció, no le dio importancia. Así el hombre, si no le da importancia a las promesas de Dios y a las cosas espirituales que Dios promete para el hombre, no va a orar por ellas, va a orar por vanidades, va a orar por su vida en la tierra. Y así será igual que Esaú, que por un plato de lenteja vende la primogenitura, por un plato de lenteja vende su vida espiritual, por algo de la tierra, por algo temporal. Todo se pide, todo se conquista a través de la oración, pero intercedida, y que la oración es la intercesión del Espíritu Santo, y esto se le pide a Dios. Dice: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidamos? Así también dice en otra porción que cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan, a los que se lo pidan. Y siendo así, el Señor está hablando de pedir la llenura del Espíritu Santo, no de pedir gritos, no de pedir brincos, no de pedir allí hablar en lengua más alto que otro, porque esta no es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es estar lleno del amor de Dios y de su conocimiento y de su temor, y siendo así, el hombre abundará en la voluntad de Dios, abundará en el corazón de Dios y en las obras de Dios. Y de pedir la llenura del Espíritu Santo, de pedir las cosas buenas que Dios quiere que el hombre pida, que son las cosas buenas que Dios quiere que el hombre pida, la cual Dios le quiere dar al hombre, las cosas espirituales, las cosas de un crecimiento espiritual, el conocimiento de Dios, el amor y todos los frutos espirituales que Dios ha determinado darle al hombre, y lo cual va a hablar de un hombre espiritual que es crecido conforme a la estatura del varón perfecto. El hombre debe de indagar en todo esto, debe de pedir por el temor a Dios, debe de pedir por hacer su voluntad y no la de sí mismo, debe de pedir por un crecimiento espiritual, debe de pedir por nacer al hombre nuevo y morir al hombre viejo, debe de pedir morir al hombre nacido de carne y de sangre, debe de pedir la renuncia a sus propios pensamientos, renunciando a los deseos carnales, renunciando a su propia voluntad, renunciando a sus propias ideas, renunciando a los deseos del hombre, renunciando a la vista de los ojos, renunciando a la codicia por las cosas de la tierra. El hombre todo esto debe de pedirlo en oración. Cuando el hombre se enfoca en esto, entonces Dios ve el interés del hombre, Dios ve que verdaderamente ama lo celestial, y por eso que dice: velad en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Todo a través de la oración se va a conquistar. El Señor va a dar todas estas cosas cuando el hombre ore por todas estas cosas, cuando el hombre interceda continuamente a lo largo de su vida, no una noche, no 7 días, no 40 días, sino a lo largo de su vida por todas estas cosas, y a través del tiempo le va a ir demostrando a Dios todas estas cosas, y Dios los va a ir guiando, lo va a ir atravesando por sus caminos, le va a ir enseñando todas las cosas, se va a ir manifestando cada vez más a Él, porque continuamente viven una vida de clamor y súplica por todas las cosas espirituales, por la voluntad de Dios y por un verdadero crecimiento espiritual. Este será librado de la mentira, este será librado del engaño, este será librado de todos los temores que llenan a los corazones de los hombres, por los cuales los hombres no hacen la voluntad de Dios, sino buscan a Dios. Así dice, que Dios librará de todos sus temores al que lo busque. Clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios librará de todos sus temores al que viva en una continua oración, en una continua súplica. ¿Cuál es el temor del cual Dios libra al hombre? Temor por no ser aceptado por la gente, temor por las cosas de la tierra, temor por no adquirir las cosas del hombre natural, temor por su propia vida, temor por cuántas cosas el hombre debe de pedir a Dios, porque el hombre temiéndole a todas estas cosas, el hombre temiendo a no perder las cosas de
de la tierra, el hombre temiendo a perder las cosas de la tierra, temiendo a perder personas, temiendo a perder bienes, temiendo a perder posiciones, temiendo a perder estatus social, temiendo a perder muchas cosas de la vida, temiendo a perder su propia vida en el cuerpo, no hace la voluntad de Dios, no conoce a Dios, no busca a Dios, no se entrega por completo a Dios, y el hombre debe de clamar porque Dios lo libre de todos estos temores. A través de la oración, Dios va a ser un hombre nuevo. A través de la oración, Dios va a ser un hombre espiritual, porque la oración es la base, el principio para que Dios entonces actúe en todas estas cosas y Dios le dé la voluntad de Él al hombre, y a través de la obediencia a las órdenes que Dios da, entonces se confirma esta fe, entonces se confirma la obra a través de la obediencia. Esto es lo que sella la victoria, esto es lo que da la victoria, la obediencia a todo aquello que Dios vaya ordenándole al hombre. Pero todo debe de partir de un hombre que es diligente para buscar a Dios, de un hombre diligente para clamar a Dios, de un hombre diligente para vivir en una continua vida de oración y súplica en el Espíritu por todas las cosas espirituales, de un hombre diligente pero no para pedir vanidades, de un hombre diligente pero no para pedir necedades, no para pedir cosas para el cuerpo, no para pedir cosas para la vida temporal, no para pedir antojos ni sueños ni meta, sino de un hombre diligente para entregarse a la perfecta voluntad de Dios desde la oración, desde el clamor, desde la súplica, en una vida entregada en continuo ayuno, en continua súplica, no afanándose por las cosas de la tierra, porque por causa de este afán muchos se apartan de este mandamiento, y por eso fue que el Señor lo aclaró, y por eso fue que el Señor alertó diciendo que no llenéis de vuestros corazones de glotonería y de embriaguez y de los afanes de la vida, no sea que venga de repente aquel día y lo sorprenda. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se va a los afanes de la vida, pierde la comunicación con el Señor. Cuando el hombre está preocupado por el cuerpo, cuando el hombre está preocupado por el qué comer, el qué beber, cuando el hombre está preocupado por dónde vivir, cuando el hombre está preocupado por el vestido, cuando el hombre está preocupado por la vida temporal, cuando el hombre está preocupado por las adquisiciones temporales, por familia, por política, por religión, por obras de hombre, aún por aquello que dice ser de Dios, pero no es de Dios porque Dios no lo ha ordenado. Afanado y turbado el hombre por todo tipo de obra en la tierra, por supuestamente ministerio, porque esto no es lo que el Señor ha mandado en el hombre, sino hacer las obras de Dios en amor, en temor y temblor de Dios, pero a partir de un crecimiento y desarrollo espiritual y una comunión íntima con el Señor en el secreto ordenado de Dios. Porque dice que hay muchos profetas que salen hablando cosas que Dios no les mandó. Yo no envié a aquellos profetas, dice la Escritura, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Pero dice después, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué quiere decir? Que estos eran hombres afanados por obra, afanados por profetizar, afanados por predicar, afanados por hacer obra. Pero sin embargo el Señor dice que la obra principal que tenían que haber hecho era haber estado en su secreto, porque habiendo estado en su secreto iban entonces a recibir todos los atributos espirituales para un crecimiento espiritual necesario para crecer conforme a la voluntad de Dios y crecer conforme a la estatura de Cristo. Y siendo así, entonces el hombre iba a entender y iba a dar a conocer la verdad del corazón de Dios. Quiere decir que estar afanados en ministerios, estar afanados en obra, esto es afán, esto no es algo que el Señor mandó, porque el Señor mandó una comunicación. Nosotros somos llamados a la intimidad con el Señor, somos llamados a la unidad con el Espíritu, somos llamados a la unidad con Cristo, a la intimidad con Cristo, no llamados al afán. Pero cuando el hombre se afana en todas estas cosas, pierde la comunicación, pierde la intimidad, pierde el secreto de Dios. Cuando el hombre está pensando en buscar a Dios para cosas temporales, aún para adquirir logros y para adquirir recompensas y para adquirir triunfos en su vida ministerial, el hombre se aparta de la comunicación verdadera con Dios, el hombre se aparta de la intimidad con Dios y lejos de alcanzar un crecimiento, alcanza un estancamiento, y no solo un estancamiento, alcanza un descenso, porque ya va muriendo cada día al hombre que Dios quiere que viva y va a
haciendo crecer en él y haciendo vivir en él el hombre fuerte, el hombre natural, el hombre terrenal que se apodera de él y lo domina. Ese hombre nacido de carne y de sangre que busca las cosas de la tierra, porque no hay vida de oración en esa persona, porque no hay una entrega a la voluntad de Dios en esa persona, porque no clama a esa persona, porque el Espíritu continuamente interceda por él, porque no hay una vida preocupada por la eternidad en esa persona, porque no hay un corazón que está preocupado por su vida eterna, porque no hay un corazón que está ocupado en su salvación, en su edificación, en su perfección y en las cosas que Dios tiene determinadas para el hombre para la eternidad. Y cuando esto es así, el hombre va menguando, y cuando esto es así, el hombre va menguando y se pierde, el hombre va muriendo aquellas cosas que Dios tiene determinadas para el hombre, y va haciendo crecer cada vez más en él el hombre natural y el hombre terrenal, el hombre carnal, aunque diga ser de Dios, aunque diga ser de Cristo. De modo que el Señor vendrá a buscar a un pueblo que ha sido desarrollado a través de la oración, a un pueblo que ha recibido el crecimiento de Dios a través de una vida entregada en oración a Dios, a través de una vida entregada a la voluntad de Dios, a través de una vida en obediencia a partir de la oración. Y por eso que dice: velad en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. A través del tiempo, a través de los años, el hombre va a ir conquistando esto que Dios tiene para el hombre, ser librado de las cosas que han de venir, ser librado del engaño, ser librado de la mentira, y va a ir conquistando que Dios le afirme más como monte fuerte, y que Dios lo haga estar en pie delante de Dios en el monte de Sión, en el monte de Dios, para que cuando el Señor venga lo halle de pie, lo halle velando en sus obras, lo halle despierto a su voluntad, lo halle despierto en su conocimiento, lo halle despierto en su crecimiento. Solamente los que vuelcan sus vidas a una vida de oración, a una vida entregada al Señor, a la voluntad de Dios, vuelcan sus vidas a la oración espiritual, a la oración dirigida por el Espíritu Santo, la oración en crecimiento espiritual, la oración pasando por todas las áreas espirituales de continuo y sin cesar, así de día como de noche. Solamente a estos Dios vendrá a buscar, porque solamente estos serán edificados. El resto, aunque piensen ellos que están siendo edificados, serán engañados. ¿Por qué? Porque los engañará el engañador a través de aquellas falsas profecías, de las falsas enseñanzas, y de aquellos que dicen: Cristo viene, aquí está el Cristo, esta es la verdad, esta es la verdadera palabra, porque así es que dice, que aunque algunos dijeren: aquí está el Cristo, no vayáis ni le creáis, porque Él no está ni en los aposentos, ni Él está en el desierto, está en la intimidad con el Señor, está en la oración, está en el secreto ordenado de Dios, está allí, está en la intimidad, no está en los aposentos, porque los aposentos están llenos de mucha mentira, están llenos de mucha maldad en el tiempo del fin, en el cual el enemigo ha turbado a muchos y ha engañado a la gran multitud que se dice ser creyente. Pero los que oran, los que claman, los que tienen una vida entregada en oración por la voluntad de Dios y que están en su secreto, lo conocen y crecen a la estatura del varón perfecto y ejecutan las verdaderas órdenes de Dios, las cuales son diferentes a las de los hombres y a las de todos aquellos que se dicen ser creyentes y que llenan todas las congregaciones y que llenan la tierra de tantas cosas salidas del corazón del hombre y aprendidas los unos de los otros. Y solo aquellos que oran y tienen una vida entregada en oración pueden ser librados de todas estas cosas, y aquellos Dios vendrá a buscar, porque a través de esta vida entregada de oración Dios los habrá edificado conforme a su voluntad y conforme a su imagen, y los tendrá firmes, de pie, delante del trono de Dios con el Cordero. Gloria a Dios.